Generositat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Bon dia. Avui em trobo a la seu de Comissions Obreres a Madrid, concretament al despatx del seu secretari general, l'Ignacio Fernández Toxo, que va ser escollit ara fa un any en el congrés d'aquest sindicat, en el 9è congrés. Amb ell farem un balanç d'aquest 2009 i també mirarem les perspectives per aquest any 2010, en un moment de forta crisi econòmica. El secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, va néixer al Ferrol l'any 1952. Va iniciar la seva vida laboral al mateix temps que la seva militància sindical i a l'esquerra política amb 15 anys com a aprenent d'electricista a les drassanes navals de l'empresa pública Bazán. Va ser acomiadat i empresonat el 1972, després de la vaga general que va tenir lloc al Ferrol, i al sortir de la presó va passar a la clandestinitat durant diversos anys. Amb l'amnistia del 1976 va recuperar la seva feina a Bazán, ocupant després diverses responsabilitats dins el sindicat a Galícia i més tard la Secretaria General de la Federació del Metall a nivell estatal. Ara fa un any va ser triat secretari general, després d'una dura disputa amb l'anterior secretari general, José María Fidalgo. Amb nosaltres es troba l'Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, Ignacio, y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Encantado, es un placer. Hace un año que llegaste a la Secretaría General de Comisiones Obreras en un congreso que fue muy disputado, con dos candidaturas, con un resultado muy ajustado. Alguien podría pensar que este sindicato salía dividido, pero realmente los acontecimientos y la realidad han demostrado lo contrario. No, yo creo que este sindicato tiene una madurez ya contrastada. El Congreso efectivamente fue un congreso de mucha discusión, de mucho debate, de controversia fuerte, incluida el momento de la elección. Pero esta organización ha entendido además que lo peor que nos podía suceder en un contexto de crisis como la actual es aparecer divididas frente a esta situación de cara a los trabajadores. Por eso, por ejemplo, lo de ayer en el Consejo Confederal es una muestra clara de que el sindicato tiene una política que es la que aprobó el Congreso y con esa estamos enfrentando la situación. No se puede decir que este haya sido un año fácil, con una crisis económica que están pagando los trabajadores y las trabajadoras con sus puestos de trabajo, con un diálogo social roto y una patronal muy intransigente. ¿Es difícil ser primer sindicato de este país en un contexto como este? Es difícil, es una situación, como bien ha dicho, muy compleja. Es una situación de crisis, la mayor que ha conocido nuestro país en los últimos 30 años, por supuesto. Es una situación que hemos querido enfrentar, sobre todo mirando a las personas, porque efectivamente hay víctimas en la crisis. Lo mismo que tiene causantes, tiene unas víctimas claras que son, en primera instancia, las personas que han perdido su empleo, todas las personas jóvenes que quieren encontrar el primer empleo y no pueden hacerlo, y por lo tanto necesitábamos de alguna manera perfeccionar nuestras redes de protección social para conseguir que la gente que está sufriendo en mayor medida los embates de la crisis al menos tuviese unas referencias mínimas en lo económico, en lo social, que le permitan atravesar esta situación de dureza. Y luego, por otra parte, es muy difícil conseguir que se pongan a disposición de la generación de empleo, de actividad económica, cursos disponibles. Esto es lo que ha dificultado, por ejemplo, que no haya habido grandes acuerdos en materia de diálogo social, por lo complejo de la situación y porque se han extremado las diferencias entre las partes en controversia, porque el juego de intereses es hoy mucho más evidente que en otras circunstancias. Los mismos que generaron esta crisis ahora se dedican a dar recetas para salir de ella. Tú ya has dicho, por activa y por pasiva, que son recetas inaceptables y que encontrarán la oposición frontal de Comisiones Obreras. ¿Es difícil soportar los envites de aquellos que día sí y día también están reclamando una reforma laboral que no pinta nada bien para los trabajadores y las trabajadoras? Y, por cierto, ¿es necesaria una reforma laboral?
Yo creo que hay que hacer cosas en el mercado laboral, pero en mi opinión, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la debilidad de nuestro sistema de empleo asociado a un modelo productivo que lo que ha generado es una gran precariedad y sobre todo se expresa, por ejemplo, a través de la altísima tasa de empleo temporal que ha facilitado y mucho el ajuste, que ha llevado a que en España se imponga la cultura del despido frente a la cultura muy imperante en otros países más avanzados de la Unión Europea de conservar la relación de la empresa con los trabajadores. Justamente donde hay que actuar es para consolidar una situación de empleo distinta a la que tenemos en estos momentos, más garantista para la continuidad de los trabajadores en el empleo. Pero nosotros somos conscientes que fundamentalmente donde hay que actuar es en el modelo económico español, que es el que está en la base de la profunda caída de la actividad económica y la altísima destrucción de empleo. Otras recetas son recetas viejas que ya han mostrado su fracaso y que lo único que podrían lograr es conseguir mantener la agonía de un modelo productivo que ya no se compadece para nada con las necesidades de nuestro país. Hay que buscar los elementos de respuesta a la crisis en otros campos distintos al de la reforma laboral entendida a la clásica y, en mi opinión, por ejemplo, en la negociación colectiva hay mucho más potencial de cambio que el que se pueda encontrar en el Estatuto de los Trabajadores en relación con la contratación o el despido. El pasado 12 de diciembre Madrid vivió una gran manifestación de trabajadores y trabajadoras de todos los puntos del país que querían dar un toque de atención a aquellos que intentan aprovecharse de la crisis. ¿Esta manifestación ha sido efectiva o hará falta dar más toques de atención? Bueno, esta manifestación, que era una manifestación que sobre todo tenía un carácter propositivo, no solo el propio acto en sí, que ha sido muy importante, tanto en la asistencia de gente, en la participación de trabajadores y trabajadoras, como en la repercusión pública y social que esto ha tenido, sino el proceso anterior que veníamos haciendo en relación con las empresas, con los sectores, en la negociación colectiva. Era eminentemente propositiva, no hemos querido situarnos en el terreno defensivo y empiezan a aparecer los primeros frutos. En unos días, estoy convencido, vamos a ver ya los primeros pasos en forma de constitución de mesas de negociación con las organizaciones empresariales y espero que a la vuelta de las Navidades podamos también reiniciar el proceso de diálogo social tripartito. Porque nosotros, lejos de instalarnos en la crítica fácil o en la contestación pura y dura de manera simplista, lo que queremos hacer es recuperar el diálogo social porque nos parece que es fundamental en circunstancias como estas que una cosa, un instrumento que hemos generado entre todos en España que nos ha servido para dinamizar, impulsar, modernizar la economía y la sociedad española, también en momentos como el actual de crisis, ocupe el centro del espacio de la relación entre las organizaciones sindicales y empresariales y de estas con el gobierno. ¿Cómo ves el año 2010 para los trabajadores y las trabajadoras? ¿En realidad hemos tocado fondo en la destrucción de empleo? ¿Se ven brotes verdes en la economía o seguirán pagando los costes de la crisis los mismos de siempre? Yo creo que es cierto que aparecen elementos que pueden indicar que estamos a las puertas de reiniciar la recuperación económica, pero la situación todavía es lo suficientemente inestable como para no descuidarse, porque puede volver a reproducirse algunas de las situaciones que hemos vivido a lo largo del año 2009. Está por ver todavía si no queda embalsado en el sector financiero, no me refiero en España, aunque también mirando para España, sino a nivel internacional, algún otro elemento que pueda provocar alguna nueva convulsión. Por otra parte, parece muy claro ya para todo el mundo
que aunque se inicie la recuperación económica y en España probablemente llegue un tanto más tarde que en otros países, incluidos los europeos, el empleo no va a evolucionar al mismo ritmo y hasta es probable que no lo haga en la misma dirección. Y que creciendo la economía, en tanto ésta no alcance unos niveles que se sitúen al menos en el 2%, el empleo se va a seguir destruyendo y nosotros vamos a ver cómo en nuestro país el paro sigue creciendo a lo largo del 2010. Y has dicho muchas veces que no hay argumentos para convocar una huelga general. Pero aparte de esto, ¿cómo ves la gestión que ha hecho de la crisis el gobierno socialista? ¿Crees que soportará las presiones, las fuertes presiones que recibe de los ámbitos económicos y también políticos que reclaman esos recortes? Y si cede, ¿cómo actuará Comisiones Obreras? Yo creo que al gobierno en esta crisis le han pasado varias cosas. Le ha pasado primero que no supo identificar a tiempo la crisis que se venía encima y la profundidad que ésta podía alcanzar. Y cuando ya la crisis era evidente, el gobierno hablaba de desaceleración. Esto no es un tema menor, porque el no reconocimiento de lo que pasaba ha llevado a retrasar por mucho tiempo la adopción de medidas. Después se pensó que era más pasajera de lo que ha terminado siendo y todavía no hemos salido, y se empezaron a adoptar medidas pensando en que en 6 meses los efectos más duros de la crisis estarían sobrepasados. Por eso ha habido mucha descoordinación en las actuaciones. Hay que decir también que la ausencia de acuerdo, yo creo que por el maximalismo de las posiciones de las organizaciones empresariales, ha dificultado que las medidas que se tomaron tuvieran eficacia. Pero dicho eso, también hay que reconocer que España ha sido el país que más esfuerzo ha realizado en materia de incentivos fiscales, de puesta a disposición de la superación de la crisis de recursos públicos, y por otra parte que, a diferencia de otras crisis, en este país se ha actuado en materia de protección social en la línea que demandábamos las organizaciones sindicales. Esto es lo que ha impedido un estallido social en gran medida, como hemos tenido en otros momentos, incluso de crisis menores que las que hemos vivido hasta ahora. Todos los gobiernos, en ocasiones parecidas a esta, lo primero que han hecho es actuar recortando el gasto social, provocando un empobrecimiento de la gente, además de la pérdida del empleo que ya generaba la crisis en sí. ¿Aguantará esta situación el gobierno? Yo espero que sí. Espero que sí, porque además atender a los cantos de sirena de quienes le invitan a tomar el camino de una reforma laboral en clave de recorte de los derechos de los trabajadores o una reforma de nuestro sistema de protección social que pudiera, por ejemplo, debilitar nuestra estructura de pensiones pública, en realidad lo que están pretendiendo es que el gobierno se enfrente con la mayoría de la sociedad española para erosionarle más todavía, sabiendo que ese no es el camino, que esas no son las medidas que hoy necesitamos. Si lo hace, bueno, pues Comisiones Obreras actuará con plena independencia y tomará aquellas decisiones que se correspondan mejor con la defensa de los intereses que representamos, que son la de los trabajadores y las trabajadoras, creemos que los de la mayoría social. Para finalizar, Ignacio, ¿qué mensaje se le puede lanzar a los trabajadores y trabajadoras de este país en un momento de tanta incertidumbre como este? Bueno, pues que las cosas se pueden hacer de otra manera, distinta a aquella que invita a pensar que la crisis solo se puede resolver erosionando los derechos de la mayoría y las condiciones de vida de la mayoría. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo propuestas que van en 2 líneas. Una, poner todos los recursos económicos y sociales disponibles, que son escasos en la crisis, esto ha de reconocerse, a disposición de las personas, del impulso de la actividad económica para frenar la destrucción de empleo y generar empleo neto ya en el año 2010, y sentar bases de transformación de la economía española para que cuando salgamos de la crisis no lo hagamos sobre los mismos factores de crecimiento que han supuesto el caldo de cultivo ideal
para que la crisis en España tuviese las repercusiones que ha tenido. Nosotros creemos que hay amplias posibilidades de trabajo en conjunto, que desde el diálogo social recuperado, si finalmente esto se consolida, es posible producir alternativas, ideas, propuestas y políticas que no terminen o que impidan que se confirme, mejor dicho, aquella situación que llevaría a una mayor destrucción de empleo, a una situación de empobrecimiento mayor todavía de la población española. Hay esperanza para la mayoría de la sociedad, y esta está básicamente en la línea del diálogo y de propuesta que creo que hemos construido con mucha sensatez las organizaciones sindicales en España. Pues muchas gracias, Ignacio, por haber participado hoy en nuestro programa, y mucha suerte en tu tarea al frente del primer sindicato del país, de Comisiones Obreras. Muchas gracias a vosotros, encantado de haber participado en vuestro programa. I a vostès moltes gràcies per la seva atenció. Serà fins al proper programa. Bon dia.